Querida familia, amada iglesia, los saludo con la santa paz de Cristo. Este es el día que hizo el Señor, en Él me gozaré. El día del Señor, el día domingo, y tenemos un mensaje especial para usted. El poder de la fe en tiempo de crisis. Pero antes de decir cualquier cosa, quiero remitirme a la santa, la poderosa, siempre fiel, siempre nueva palabra del Señor. Quiero que si usted tiene su Biblia, en este momento busque en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 3, y después vamos a leer el 6 y el 7. Dice así la santa palabra del Señor en esta noche. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Versículo 6 dice, pero pida con fe. Escuche, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7 dice, no piense que pues que recibirá cosa alguna del Señor quien así haga. Padre amado, Padre bendito, pido que nos guíes en esta noche, que tu presencia esté en medio de nosotros. Queremos tu presencia, no simplemente, Señor, una palabra que informe, tu presencia que traiga paz, gozo, alegría a nuestros corazones. Queridos amados, Wernher von Braun fue el principal científico en la primera etapa del programa espacial de los Estados Unidos, y él dijo algo que me llamó la atención. No hay nada extraordinario en la historia universal que no haya empezado por fe y con fe. Él dijo, es la fe la causa de que el científico crea que puede colocar a un hombre en la luna. Es la fe que causa que un arquitecto sueñe y diseñe un edificio porque él cree que ese diseño se puede lograr. Es la fe la que causa también que un atleta olímpico se prepare y vaya y compita en unas olimpiadas. ¿Por qué? Porque él cree que lo puede lograr. Es también la fe y por la fe que un escultor o un pintor hace una gran obra porque él ya la ha soñado. Él la tiene en su mente, él la cree con todo su corazón. Alguien tiene que creerlo para verlo. Este es un principio universal muy importante que quiero en esta noche compartir con ustedes. Entonces, el poder de la fe en tiempo de crisis. Entonces, ha llegado el tiempo de que nosotros nos apropiemos y ejerzamos y pongamos en acción uno de los instrumentos, de las herramientas más poderosas que nos da la palabra, que es la fe. Creer que el mundo volverá a su normalidad después de esta pandemia. Creer que la economía volverá a surgir como un ave fénix después de esta crisis tremenda. Creer que el hombre encontrará una vacuna del coronavirus. Alguien, tú, yo, todos tenemos que soñarlo, tenemos que orar, tenemos que pedirlo, tenemos que creer. Es increíble cómo el enemigo, cuando viene alguna dificultad, alguna crisis, nos golpea tan fuerte que hace que nos concentremos en la parte negativa de lo que estamos viviendo y no en las lecciones que podemos aprender, no en la oportunidad que podemos tener. Yo me recuerdo cuando estaba en colegio todavía, tuve una experiencia, me recuerdo un compañero de curso en uno de los recreos, se puso 2 guantes y trajo otros guantes de box y dijo, ¿quién quiere pelear conmigo? Yo miré esos guantes entre otros compañeros que tenía y que estaban ahí, y yo dije, pucha, son acolchonados, no debe ser muy dificultoso poder ponerse a pelear. Me coloqué los guantes, dije, yo dije, y ya fui adelante, pero yo no sabía lo que estaba diciendo. Primero que estaba
sin saber que iba a competir con alguien que era un atleta, que era un experto en el boxeo. Su hermano de él había sido arquero de la selección, una familia de atletas. Y fue nomás, ¡pum!, el primer golpe en la cabeza que quedé atontado, sin saber qué hacer, y ¡tum!, vino otro. Y me recuerdo bien entonces de ese momento, que es como esto que estamos viviendo. Hay muchos que quedamos golpeados, atontados por el golpe que recibimos. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Aquí viene una lección que tenemos que aprender, de que realmente el temor es legítimo. En los golpes podemos recibirlo, pero ¿cuál es tu actitud que vas a tener? ¿Qué actitud vas a tener luego? Eso es una pregunta que vamos a ir respondiéndole a camino un poquito más adelante. La palabra del Señor nos dice que Él nos ha dotado de una herramienta que se llama, cuando nos dio la armadura de Dios, casco de salvación, coraza de justicia, el cinturón de la verdad, nos dio el escudo de la fe para resistir todo dardo del maligno, todo golpe. Entonces, la fe es la que en estos momentos donde recibimos un golpe que quiere noquearnos, es la que nos va a salir adelante. La palabra de Dios nos dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice la palabra. Necesitamos una fe duradera, una fe a prueba de fuego. Necesitamos, como dice Santiago, tener en sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Es paradójico. Nos está diciendo que tenemos que tener gozo cuando recibimos un golpe. En lo natural nadie puede resolver esto y nadie puede asimilarlo. Pero nos está diciendo que te estoy dando una gran oportunidad en la que te puedas gozar, porque vas a ver la gloria de Dios en medio de ella. Entonces, mi querido hermano, sumo gozo. Entonces, de este lado del cielo puede que nunca nosotros entendamos el verdadero propósito global de lo que Dios quiere hacer, pero seguro, lo dije anteriormente, de que Él ha permitido esta situación porque Él tiene un plan, tiene un propósito para todos nosotros. Se han desplomado los mercados, estamos en medio de una recesión histórica global, casi alcanzando como la recesión de 2008, y Dios quiera que jamás lleguemos como a la recesión de los años en 1920, que fue terrible. Nuestros recursos, nuestras riquezas son limitados, pero los recursos y las riquezas de Dios son ilimitados, mis queridos hermanos. Y podemos nosotros empezar a confiar y tener fe de que Él nos va a dar esos recursos en medio de esta situación. Todo, en todas las cosas, están basadas, todas las cosas, en la fe y la confianza. Me recuerdo cuando entré al Congreso de los Estados Unidos, lo primero que ve, en God we trust. En Dios está nuestra confianza. Dios es nuestra fe. Por eso que esa moneda es tan poderosa, el dólar. Por eso que ese país es el primer país más poderoso de la tierra. Porque su confianza, su fe está basada en Dios. Hebreos 11 nos ilustra de eso, ¿no? Fue por la fe que Noé preparó el arca sin ver lo que iba a suceder. Fue por la fe que la misma Sara pudo concebir aún siendo estéril. Y Dios cumplir la promesa con Abraham y un nuevo cielo y dar una descendencia poderosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Es por la fe que ahora mismo yo estoy aquí caminando 30 años de la mano de Jesús, acompañado de Él, acompañado de su amor y de todo lo mejor que tiene para cada uno de nosotros. Es por la fe que yo mismo, con muchos otros hermanos parecidos a Jesús, vienen buscando esa tierra prometida que Dios nos ha dado, que fluye leche y miel. Entonces, amados hermanos, así también andaban por la fe los discípulos, a veces con luchas, a veces con dificultades. Y me quedo con 2 Corintios capítulo 6, que dice cómo andaban como entristecidos, mas siempre gozosos. Estamos hablando del gozo en las pruebas. Entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, dice. Como no teniendo nada,
y teniéndolo todo. Me encanta esta palabra. Como no teniendo nada y teniéndolo todo, ellos caminaban por fe. Caminaban por fe, en luchas, en pruebas. Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que cree que hay Dios, crea que le hay y que es galardonador de todas las cosas que nos puede dar Él. Entonces Pablo dice también, por eso y por amor a Cristo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, dice, me gozo, otra vez está hablando de gozo, en las debilidades, en las dificultades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque en mi debilidad es mi fuerza. En mi debilidad está mi fuerza. Entonces, el gozo no es una ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ese es el gozo, hermano. El propósito de Dios, entonces, es realmente llevarnos a otra dimensión, a otro nivel de fe, aún en medio de las pruebas. Una prueba puede ser una herramienta muy dura, muy punzante en la caja de herramientas de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere tratarnos con las pruebas, quiere perfeccionarnos con el diamante que eres tú, el diamante que soy yo, en bruto. Él quiere perfeccionarlo y hacer una obra de arte, mi querido. La fe es capaz de transformarnos, de trasladarnos de una situación precaria, miserable, a una situación de gozo y llevarnos al cielo. Amados hermanos, hay una línea muy fina entre un abismo que es no tener fe y el tener una fe del corazón. Hay mucha gente que por la ausencia de fe en esta era del coronavirus ha perdido la esperanza y se lo ve subido en el pánico, en la situación, en el temor. Pero quiero compartir algunos conceptos que en un momento de crisis, de dificultad, fueron realmente como un diamante para mí, que me ayudaron para salir de esos momentos de dificultad, de temor, de miedo. Pero vamos a empezar por algo simple. No un gran trabajo teológico, no una profundidad doctrinal que quiero darte, sino lo simple. Porque la palabra simple tiene que ser simple para que llegue a nuestro corazón y podamos entender el propósito de Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hay muchos que no entienden qué es la fe. Me recuerdo un amigo me dice, mira, Charles, uno o nace con fe o no nace con fe. Error. Kenneth Hagin, un gran predicador y un gran pastor, decía, la fe es apoderarse de las irrealidades de la esperanza y traerlas al reino de la realidad. Apoderarse de las irrealidades de la esperanza y traerlas al reino de la realidad. Hebreos 11 nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, amados hermanos, ¿cómo obtenemos la fe? La fe nace no de que hayamos simplemente, digamos, alguien nos haya comentado que es importante que tengamos. La fe nace de la palabra de Dios. La fe nace por el oír, y el oír la palabra de Dios nos dice Romanos 10:17. John Wesley, fundador de la iglesia metodista, un hombre ungido de Dios, él dijo, el diablo ha dado a la gente hoy día algo que se parece mucho a la fe, pero que no es la fe en sí mismo. Es un sustituto de la fe. Es algo que se parece. Él lo llamó asentimiento mental. Mucha gente lee la palabra, cree que la palabra es de Dios, pero por alguna razón en su vida no se materializa. No puede alcanzar aquellas promesas, aquello que nos habla la palabra de Dios que nos daría. Entonces, ¿cómo obtenemos el poder de la fe? He aquí una gran pregunta. El poder de la fe lo adquirimos conociendo una fe que es especial. Hay una fe que es natural, pero hay una fe que es sobrenatural, que la Biblia nos habla de eso.
Muchas veces tú has tenido fe para levantar un negocio. Yo lo tuve en mi tiempo. Levanté Melody, levanté mi pequeña empresa productora, que hasta ahora la tengo, gracias a Dios. Por fe la levanté en ese tiempo. No conocía a Dios. Pero hay una fe sobrenatural que va más allá de nuestro entendimiento. Una fe sobrenatural que es creer con todo nuestro corazón sin dudar nada. Marcos capítulo 11, versículo 23 dice: de cierto te digo, que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, mucha gente quiere recibir desde el punto de vista de tenerlo. Quiere creer, vamos a decir, quiere recibir solo, entonces creer que lo tiene. Quiere recibirlo, pero no es así, mis queridos hermanos. Primero tenemos que creerlo para luego recibirlo. Por tanto os digo, Marcos 11, 24, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, debemos decir, creo que la gracia de Dios, si Él no viene antes, el propósito de este tiempo que estamos viviendo, de pandemia, de coronavirus, todo volverá a la normalidad. Por la gracia de Dios, creo que si no viene el Señor, se encontrará en breve una vacuna que traerá toda la normalidad y quitará todo el temor de las familias, de nosotros. Lo tendré alguna vez, dice la esperanza, pero la fe dice, lo tengo ahora. Si tú lo crees ahora, aun cuando no lo veas, se materializa. ¿Por qué? Porque en lugares celestiales ya lo creíste. Y es cuestión de tiempo para que se materialice. Entonces, nuestra mente nos dice, yo sé que la palabra de Dios es verdadera. Yo sé que Él ha prometido sanidad, milagro. Y yo creo en ello. Pero hay algunas otras personas que dicen, yo creo en la palabra. Él ha prometido sanidad, milagro. Pero por alguna razón yo no puedo obtenerla. Entonces, la fe del corazón que genera el poder de la fe, dice, si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Diga conmigo. Este es un momento para poder nosotros afianzar ciertos conceptos. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Demasiadas personas quieren saberlo desde el punto de vista que ya sucedió y entonces recién creerlo. Ojo, tenemos que creerlo porque la palabra de Dios lo dice, que es nuestro. Entonces ahí se materializa. El recibir entonces viene del creer. Diga conmigo, el recibir viene del creer. Nunca podremos recibir nada de Dios si no creemos primero. Tenemos el milagro antes de recibirlo. Entonces, aunque los síntomas, aunque la realidad diga lo contrario, aunque todos te digan no lo tienes y tu cuerpo mismo no se manifieste y te diga no lo tienes. Aquí quiero hablar un poquito de la fe de Abraham y la fe de Tomás. Abraham fue llamado el padre de la fe porque él creyó en esperanza y en contraesperanza, que Dios le daría una descendencia que sería tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y con una mujer que ya pisaba los 90 años, le dijo que le iba a dar una descendencia. Sara se rió, dice que se rió, como haciéndose la burla. ¿Cómo yo voy a poder tener una descendencia si tengo 90 años? Entonces, pero Abraham creyó. Por eso que fue llamado el padre de la fe. En cambio, la fe de Tomás, ¿qué nos dice? La fe de Tomás nos dice, si no metiere el dedo en su llaga, no creeré que Él ha resucitado. Entonces, Él está diciendo, ver para creer, este dicho que siempre lo escuchamos por todas partes. Tomás dijo, si no viere, no creeré. Abraham no titubeó. Tomás tenía entonces una fe humana, natural.
Pero yo estoy hablando ahora de una fe sobrenatural que es la palabra de Dios que nos muestra. ¿Qué consideró Abraham? Abraham consideró las promesas que Dios le dijo que haría. Una gran descendencia como las estrellas del mar. Amados hermanos, la fe contra la esperanza, ¿qué es? La esperanza mira hacia el futuro, pero la fe, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ahora tenemos que nosotros agarrarnos para soportar este empellón tan difícil que estamos viviendo? La fe del corazón dice, lo tengo ahora. Visualizo que pronto el mundo encontrará una salida y será derrotado el coronavirus. Tenemos que creerlo, y para creerlo tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que ejercer nuestra fe. Recibiré la respuesta ahora mismo. Entonces, la fe verdadera, entonces, amados hermanos, ve la respuesta. Mucha gente fracasa porque se ven a sí mismos fracasados. Si están enfermos piensan que se van a morir. Ven que alguien ha contraído el coronavirus, el próximo soy yo, dicen, ¿entiendes? ¿Se da cuenta? Pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y a la cruz del Calvario, dice, llevó todas nuestras enfermedades. Entonces la fe tiene que revestirnos de ese escudo para resistir los dardos del maligno que primero ataca nuestra mente. Y ahí viene la depresión, ahí viene, ¿sabe qué? La gente empieza a entrar en depresión y las defensas empiezan a caer. Y es muy fácil que el enemigo se aproveche. La duda mata la fe. Fíjese usted, no lo digo yo, dice, pero pida con fe, no dudando nada. No piense pues usted que recibirá algo si usted duda. La Biblia nos muestra muchos pasajes de mucha gente que era de Dios. Y estoy seguro que usted que me escucha, usted cree en Dios. Y usted tiene sueños, y usted quiere realizar planes, tiene metas. Pero hay veces que dudamos, hay veces que estamos realmente, entramos en ese campo minado que es la fe, y que es la fe que duda, porque la duda mata la fe. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, él dice, yo quiero, yo deseo, yo anhelo, y ahí se fue caminando porque estaba con fe. Pero de pronto dice que miró las olas, le entró el temor, ojo, y empezó a hundirse. La duda mata la fe. Entonces hay mucha gente que están aguardando un milagro financiero ahora para salir de esta situación. Hay personas que están con mucha depresión porque tienen que pagar a sus empleados, porque lo cierto es que tienen que sobrevivir. Hay gente que está en ollas comunes. Hay gente todavía más humilde que no tiene un pan para meterse a la boca hoy día. Entonces necesitamos ejercitar nuestra fe. Albert Einstein decía, hay dos formas de vivir la vida. Escuche lo que decía este gran judío que realmente escribió la teoría de la relatividad. Él decía, hay dos formas de vivir la vida. Es creer que nada es un milagro, pero la otra es creer que todo es un milagro. Y que si nosotros tenemos fe y ejercitamos nuestra fe, se abre el mar muerto para que el pueblo pueda cruzar. Se abren las situaciones que eran imposibles para que Dios haga eso imposible. Si usted quiere recibir un milagro, hay 3 puntitos que solamente con esto quiero ir concluyendo, hermano, que quiero que va a ser de bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. He vivido milagro tras milagro, he vivido situaciones que me podría llevar horas y horas compartiendo contigo, pero por causa del tiempo no lo podría hacer. La fe que produce un milagro, 3 pasos. Primero, dificultad. Tenemos que entender que el primer paso para reconocer que podemos alcanzar un milagro, que hay una dificultad que es sobrenatural. Primera cosa, este ministerio cristiano reconocido a nivel mundial, Alcohólicos Anónimos, el primer paso para recibir una persona, ella tiene que escribir que reconoce que tiene una dificultad, que tiene un problema. Primero, dificultad. Segundo, imposibilidad. Este segundo paso nos dice que con tu fuerza no lo vas a conseguir.
No vas a sobrepasar estas cosas porque son sobrenaturales. Entonces, aquí, en este segundo paso, me recuerdo que estaba en Estados Unidos y escuché la prédica de Joyce Meyer, una gran predicadora americana, y ella decía algo que guardé en mi corazón hasta hoy día. Si el milagro que esperas alcanzar es tan grande que es imposible que tú lo hagas, entonces Dios dice, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en el hombre hay mucha arrogancia. Somos orgullosos. Creemos y queremos hacerlo todo. Y Dios es respetuoso. Eso es un caballero gentil, amoroso, que Él nunca va a hacer nada que tú no quieras hacer. Él te dice, hazlo tú. Pero cuando nosotros empezamos a depender de este caballero amoroso, gentil, que está todos los días aguardando y escuchándonos y esperando que tú vengas y le des un abrazo, y está Él queriendo darte un abrazo, pero tú siempre estás ocupado y le dices, no Señor, estoy ocupado haciendo las cosas para tus hijos, estoy Señor ocupado porque tengo que cocinar, porque tengo que trabajar. El Señor se pone triste porque no estamos dependiendo. La palabra de Dios nos habla de la fe de las aves. Me encanta, me encanta. La fe de las aves no tienen que trabajar, no digo que no trabaje, ojo, no me vas a interpretar mal, pero tenemos que confiar que Dios va a suplir nuestras necesidades aún en medio de esta situación tan adversa que estamos viviendo. La fe de las aves dice eso, hermano, y muchas veces ni siquiera eso podemos nosotros creerla. Entonces, tercero, ya dijimos, la duda mata la fe, es la más grande ladrona de las bendiciones de Dios. Entonces, cuarto y último, debemos poner en acción la fe. La fe en acción. El Señor te está diciendo con esto, viejo, vieja, haz todo lo posible tú, que yo voy a hacer lo imposible. Una tarde mientras adoraba al Señor me dijo, yo hago las cosas que yo veo que mis hijos están abriendo el camino y ellos están yendo por delante. No hago nada que ellos no sueñen, no anhelen hacerlo. Me recuerdo una vez que yo le estaba pidiendo un milagro al Señor. Y el Señor me contestó, yo voy a sostenerte y recibe que ya lo tienes hecho. Porque tú has ido por delante creyendo en contra esperanza. Hermano, Dios es fiel, Dios te ama. Fuimos creados a su imagen y semejanza y Él quiere darnos todo y compartir sus riquezas en gloria. Él quiere darte todo, pero no resistimos. Somos soberbios, creemos en nuestro propio razonamiento y nos agarramos y ¿sabe qué? Y terminamos estresados en la vida queriendo resolverlo todo, cuando el Señor quiere hacerlo por ti, hacerlo por mí. Este es un Padre amoroso. Entonces, amados hermanos, hay muchos ejemplos de fe en la Biblia, como la mujer esa del flujo de sangre. Escuchó que con la multitud venía Jesús y todos le procuraban tocarle, y ella se metió en medio. Era una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, muchos años perdiendo sangre, y fue y se metió en medio de los discípulos y agarró el manto de Jesús, que para un judío decir es el Torah y el yeshiva de la ley. Él agarró el Dios vivo y ella recibió su milagro. Dios le dio su milagro, fue sanada en el acto porque ella fue con fe, tocó el manto de Jesús. ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo estás viviendo en este tiempo? ¿Estás con sumo gozo ahora? Como dice la palabra que tenemos que tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Amados hermanos, es tiempo de poner en acción nuestra fe. Solo tenemos que pensar que Jesús nunca nos va a abandonar. Dios no nos va a abandonar nunca. Solo tenemos
que creer. Y termino diciendo algo que impactó mi vida estos días que he estado leyendo sobre muy destacados, muy ungidos, entregados, hombres de Dios que se fueron a los lugares más perdidos de la tierra, misioneros que dejaron la comodidad, como David Livingstone, que era misionero, era médico y también era un explorador, que él, para hacer estas 3 acciones, estos 3 talentos que Dios le dio, escogió en 1800 y tanto, escogió el continente africano para ir y lo recorrió desde el norte hasta el sur, lo recorrió todo, afrontando peligros, bestias salvajes, miles de kilómetros a la redonda, era el único blanco, enfrentó a muchos salvajes, enfrentó a leones, él andaba con un bastón, porque ya tenía dificultad en una mano porque había sido atacado por un león. Pero en medio de todas esas dificultades, este hombre de Dios dijo algo que toca mi corazón. Pero antes de decirle, quiero que sepa que sus restos están enterrados allá en la abadía de Westminster, donde están los reyes de Inglaterra. La reina de Inglaterra quiso darle ese lugar por lo honorable, por lo que él significaba, para llevar la palabra a los que no la conocen, para llevar y explotar y reconocer los ríos, para elaborar los mapas que ahora ya se conocen en el África de ahora. Él dijo al pie de su diario, escuche bien, dijo: esta es la palabra de un caballero y él la guardará conmigo, refiriéndose a Jesús. Esta es la palabra de un caballero y él la guardará conmigo. ¿Sabe a qué palabra se refería? Se refería a Mateo 28, el último versículo, que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Hasta el final del mundo. Amén. Mis queridos amados, Dios está con nosotros hasta el final de los tiempos. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él ha venido a rescatarnos. Cree que la muerte no nos podrá vencer. Cree que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades no nos podrán apartar del amor de Dios. Jamás, jamás. Son muchas las tribulaciones. Dice: en el mundo tendréis tribulaciones, pero yo he vencido el mundo. El Señor dice: es incomparable la gloria postrera que ha de manifestarse ante las tribulaciones que estamos viviendo. Mis queridos hermanos, vuélvete a Jesús. Quiero hacer una oración para tú que me escuchas, que tal vez no has tenido la oportunidad de abrir tu corazón, y que en el centro de tu corazón pueda estar Jesús y no el yo. El yo pienso, yo creo, el yo. Que esté Jesús. Quiero hacer una oración, porque tu vida puede transformarse, dar un cambio. Yo la haría 1000 veces esta oración, 1000 veces. Gracias a ella tengo una familia maravillosa, hijos, nietos, una iglesia maravillosa. Porque Jesús un día entró en mi corazón. Toda mi familia le sigue, le alaba, le adora. Todos los días no tengo palabra para decirle gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por tu amor que sobrepasa todo conocimiento. Gracias, Jesús, por ser tan amoroso, por ser tan especial, por haberme mirado siendo yo miserable y pecador. Quiero que abras tu corazón en esta noche y yo te voy a ayudar a decir estas palabras. Señor, creo en ti. Primero que nada, te pido perdón por todos mis pecados. Limpia mi corazón, Señor. Y en esta noche, día domingo,
día del Señor, por mi propia voluntad, te recibo como mi Señor y mi Salvador único y suficiente. Gracias, Señor Jesús, dile, por morir en la cruz por mis pecados. Y a partir de hoy día tengo vida eterna. Amén. Quiero finalizar este tiempo haciendo una oración por todos aquellos que están sufriendo, todos aquellos que no tienen tal vez un plato de comida o no tienen 3 platos de comida y están comiendo uno solo, o tal vez no tienen que comer en este momento. Quiero orar por aquellos médicos, ángeles blancos, como lo llamó alguien hoy día que escuchaba las noticias, por ellos, que son nuestros héroes. Los policías son nuestros héroes. Quiero decirle que también los militares son nuestros héroes. Quiero orar por ellos y también por las autoridades que necesitan la sabiduría de lo alto. El que necesita sabiduría, pídala, pero pídala con fe, leímos al comienzo, si se recuerdan. Vamos a orar por eso. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Nada más hermoso que estar en tu presencia, Dios. Nada más hermoso que exaltarte, glorificarte, sentirte tan cerca de mí ahora, de mi familia, de mi casa, de mi iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, amado Salvador. Quiero pedirte por todos aquellos que están sufriendo, que están padeciendo una enfermedad en este momento, Señor. Aquellos que están con coronavirus, tal vez le han dado la noticia. Dale fortaleza. Dale una fe, Señor, esa fe sobrenatural, esa fe del corazón, que no duda, Señor. Dale esa fe. Dale, Señor, en esta noche, Padre. Dale, Señor, una sanidad, porque tú nos has prometido sanidad. Hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera el alma, Señor, de todos los que me están escuchando en este momento, que se vuelvan a ti. Te pido, Señor, por los policías. Te pido, Señor, por los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, el equipo que está, Señor, haciendo la limpieza en los hospitales, en los lugares donde están las personas contaminadas, Señor. Dios mío, dales fortaleza, cúbrelo, Señor, con el escudo de la fe. Guárdalo, Señor, para que ellos estén libres del maligno. En el nombre de Jesús. Padre amado, pido también por el ejército, por el comandante del ejército, Señor. Pido, Señor, por los ministros, por nuestra presidente, Señor. Tu palabra nos insta a que oremos por nuestras autoridades, por nuestra presidenta, Señor. Dale sabiduría a los ministros, dale fortaleza. No es nada fácil lo que están haciendo el trabajo de ellos, Señor. Es duro. Tú, Señor, eres nuestra fortaleza. Los jóvenes se cansan, dice tu palabra, pero los que confían en Jehová cobrarán nuevas fuerzas, serán fuerza y volarán como las águilas, dice, y surcarán los cielos. Gracias, Señor amado. Bendice Bolivia, bendice nuestra familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.